Bueno, pues ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones más importantes, tanto para la pila como para la cola. En el caso de la pila, las aplicaciones más importantes son, bueno, tienen muchas, ¿no? Pero algunas de las más utilizadas es la evaluación de expresiones aritméticas. Para ello tenemos dos algoritmos. El primero es el Shunting Jar. Este algoritmo fue propuesto por Dijkstra, que es este señor, en la década de los 60, otro de nuestros ídolos de la infancia. Dijkstra, creador de muchas cosas, de sistemas operativos, y una de las grandes figuras en las ciencias de la computación. Este algoritmo utiliza dos pilas, una para los operandos y otra para los operadores. Para este tipo de expresiones se requiere hacer una lectura de la expresión revisando cada uno de los caracteres que la conforman. Y además la expresión tiene que estar formulada correctamente. Si no está formulada correctamente, nos va a marcar error. ¿Cómo funciona este algoritmo? Dada una expresión aritmética, leyendo de izquierda a derecha, ignorar los paréntesis de apertura, cada vez que encuentre un operando, hacer push en la pila de operandos, cada vez que encuentre un operador, hacer push en la pila de operadores, y cada vez que encuentre un paréntesis de cierre, tiene que hacer pop dos veces y, en los operandos y una vez en la pila de operadores, realizar la operación y guardar el resultado nuevamente en la pila de operandos hasta que llegue al final de la cadena, en el cual solamente hace pop al resultado final. Vamos a ver nuevamente en el pizarrón un ejemplo de esto y regresamos. Bueno, vamos a revisar la evaluación de expresiones aritméticas con el primero de los dos algoritmos. Para poder utilizar el algoritmo de Shunting Jar, que es este de Dijkstra, lo que tenemos que ver primero es que la expresión aritmética esté formada correctamente. Si la expresión aritmética no está formada correctamente, pues nos va a dar un error. Entonces lo que hay que hacer es recorrer la expresión de izquierda a derecha e ir haciendo lo que nos dice el algoritmo. Nos dice que cada vez que encontremos un paréntesis de apertura lo ignoremos o no hagamos nada. Entonces encontramos este paréntesis de apertura, no hacemos nada, avanzamos, otro paréntesis de apertura, no hacemos nada, avanzamos, otro paréntesis de apertura, seguimos sin hacer nada. Después encontramos un operando. Entonces tenemos que ingresar ese operando a la pila de operandos. Ese operando ingresa a nuestra pila. Después seguimos avanzando y ahora encontramos un operador. Bueno, pues ese operador va a ingresar a la pila de operadores. Acuérdense que en la pila todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Entonces, si mi pila es de números, todos mis elementos tienen que ser números. Si mi pila es de operadores o signos, entonces todos mis elementos tienen que ser operadores. Bueno, no es un más, es un por. Después aparece otro operando y debe ingresar a la pila de operandos. Después encontramos un paréntesis de cierre. Al encontrar un paréntesis de cierre, lo que hay que hacer es hacer pop al operando. En este caso hacemos pop al 3, pop al operador, pop al otro operando, hacer la operación y el resultado volverlo a almacenar en nuestra pila de operandos. En ese momento, como hicimos pop de nuestra pila y pop dos veces de aquí para hacer esto, entonces la pila de operadores está vacía y la pila de operandos tiene el resultado de esa operación. Seguimos avanzando, ahora encontramos un operador, lo tenemos que ingresar a la pila de operadores. Después encontramos otro paréntesis de apertura, lo ignoramos. Encontramos un operando, lo ingresamos a la pila de operandos. Encontramos otro operador, lo ingresamos a la pila de operadores. Encontramos un 4, que es un operando, lo guardamos en la pila de operandos. Después encontramos un paréntesis de cierre. Ese paréntesis de cierre implica hacer pop de la pila de operandos, pop de la pila de operadores, pop de la pila de operandos y hacer la operación y el resultado guardarlo en la pila de operandos. En este caso se hizo pop de estos dos, el 60 se queda ahí
y el nuevo que ingresa es el 40. Y en el caso de la pila de operadores, se hizo pop del por, pero el menos sigue ahí. Por lo tanto, quedan, después de hacer esta operación, nuestras dos pilas quedan así. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, luego llega otro paréntesis de cierre, y con el otro paréntesis de cierre implica volver a hacer pop del operando, pop del operador, pop del operando, y hacer la operación. En este caso 60 menos 40 da 20. El 20 se almacena en la pila de operandos y en la pila de operadores queda vacía porque ya hicimos pop del elemento que se encontraba ahí. Bueno, después llega el siguiente elemento. Seguimos leyendo nuestra operación, nuestra expresión aritmética. Llega otro operador, lo guardamos en la pila de operadores. Llega otro paréntesis de apertura, lo ignoramos. Llega un operador, perdón, un operando, lo metemos en la pila de operandos. Otro operador. Después llega otro operando. Muy importante, cuando esto puede llegar a causar confusión. Cuando hacemos sumas o multiplicaciones no importa porque da lo mismo 3 por 20 que 20 por 3. Pero cuando hay divisiones sí es muy importante tomar en cuenta el procedimiento correcto. El primer elemento que se saca de la pila, bueno, indicar que llega un paréntesis de cierre, hay que hacer la operación. El primer elemento que se saca de la pila se pone del lado derecho. Luego se saca el operador, se pone en medio. Y el segundo elemento se pone del lado izquierdo, para que de esta manera hagamos 10 entre 2, que no es lo mismo que 2 entre 10. Por lo tanto, esto es igual a 5. Y voy a utilizar estas pilas de aquí para continuar. Guardamos, bueno, aquí sacamos estos dos, pero el 20 sigue ahí. Y lo que volvemos a guardar es el resultado de la operación. Aquí estaban estos dos, sacamos el de división, pero el de multiplicación sigue ahí. Y voy a borrar esto también para que no nos confunda. Ya estamos casi terminando, nada más nos falta el último paréntesis de cierre. Con el último paréntesis de cierre sacamos hacemos push a la pila de operandos, lo ponemos del lado derecho, hacemos pop a la pila de operadores, pop a la pila de operandos, y el resultado, en este caso nos va a dar un 100, lo guardamos en la pila de operandos. Y luego llegamos ya, el siguiente elemento es el fin de la cadena. Siempre que hay una cadena en programación, en alguna forma se tiene que establecer el fin de cadena. Si nos dice que llegamos al final de cadena o al finalizar la expresión, se hace pop a la pila de operandos y ese será el resultado final. Resultado igual a 100. Y así es como se evalúa una expresión aritmética utilizando dos pilas con el algoritmo de Shunting-Yard. Ok, la segunda aplicación de pila es nuevamente evaluación de expresiones aritméticas. En este caso, la otra es la notación polaca inversa. La ventaja de esta forma de escribir expresiones aritméticas es que no es necesario utilizar paréntesis ni reglas de precedencia. Y en este algoritmo se utiliza una sola pila. ¿Cómo funciona? Sea una expresión aritmética escrita en notación polaca inversa, leyendo de izquierda a derecha. Si se encuentra un operando, hacemos push a la pila de operandos. Si se encuentra un operador, en lugar de hacer push, solamente hacemos pop y volvemos a guardar el resultado. Y en el caso de, al llegar al final de la expresión, simplemente hacemos pop del resultado final. Entonces, nuevamente vamos al pizarrón a ver la aplicación de este algoritmo de notación polaca inversa. Bueno, pues el otro algoritmo es el de notación polaca inversa. Este algoritmo solo requiere una pila, que en este caso la pila va a ser de únicamente operandos, o sea, únicamente de números. Y para poder utilizar esta forma para evaluar una expresión aritmética, nos tienen que ya dar la expresión aritmética en Reverse Polish Notation o notación polaca inversa.
Esta es una expresión aritmética que ya está en esa notación, por lo tanto ya podemos evaluar con una sola pila. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nuevamente nos dice que hay que leer la expresión de izquierda a derecha. Si encontramos un operando, entonces hay que hacer push sobre la pila y la coma es únicamente para separar los caracteres, entonces la ignoramos. Después aparece otro operador, lo guardamos en nuestra pila de operadores. De operandos, perdón, otro operando, lo guardamos en la pila de operandos, que es la única que hay, y cada vez que encontramos un operador, entonces tenemos que hacer pop de los dos operandos que hay. En este caso hacemos pop, el primero lo ponemos a la derecha, ponemos el signo, ya sin pasar por una pila, lo pasamos directo, y entonces hacemos la operación, en este caso nos da 56, y ese valor lo volvemos a ingresar en nuestra pila de operandos. Después llega un 10, lo volvemos a almacenar. Después llega un 8, lo volvemos a almacenar. Después llega otro operador, entonces lo sacamos. 8 menos 10, eso es igual a 2, y el 2 vuelve a ingresar a nuestra pila. En este caso la pila tenía el 56 y el 2 que llega como nuevo elemento. Pero inmediatamente después llega otro operador, entonces volvemos a hacer pop 2, ponemos nuestro operador y el siguiente elemento. Al hacer esta operación nos da un valor de 28 y el 28 lo volvemos a ingresar a nuestra pila. Después llega un 8, después llega un 4, los cuales van a ingresar a la pila. 8, 4. Después llega otro operador, entonces hay que hacer pop del 4. El por se queda como está, 8 por 4. Y este lo volvemos a ingresar a la pila. 28 y 32. Y finalmente llega el último operador. Volvemos a sacar 32 más 28. Y eso nos da un 60. El 60 vuelve a ingresar a la pila, pero como ya llegamos al final de la expresión, pues al final lo único que hay que hacer es hacer pop del resultado final, que en este caso será 60. Y bueno, esas fueron las dos principales aplicaciones de la pila. En este caso, en la evaluación de expresiones aritméticas. ¿Sale? Entonces, continuamos. Y bueno, en el caso de la cola, todas sus computadoras internamente funcionan, los sistemas operativos, los procesos, los programas que ejecutan, funcionan a grandes rasgos con estructura de cola. Al final de cuentas, los programas se forman en una fila de procesos que son atendidos y esa es la aplicación más importante que puede haber. También todas las impresoras funcionan con una cola de documentos pendientes por imprimir. De esa manera siempre se imprime, por ejemplo, cuando iban a los cibercafés en la vieja normalidad y de repente de 5 computadoras diferentes mandaban a imprimir, pues esas impresiones siempre funcionan. La primera que llega es la primera que se imprime. Y también en redes de computadoras los paquetes suelen transportarse a través de la red. Entonces, también hay muchísimas aplicaciones computacionales reales sobre la pila, tanto la pila como la cola. Entonces, es importante entender la definición. Y bueno, creo que ahora sí ya tienen un poco más de elementos para poder hacer los ejercicios que faltan de la práctica. ¿Sale? Entonces, esperaría que ahorita ya sea clara la definición y ahora vamos a trabajar en aplicaciones o en cómo aplicar realmente, cómo usar realmente esas estructuras. ¿Sale? Entonces, pues bueno, por hoy eso sería todo. Le dejaríamos hasta aquí y bueno, muy importante decirme todas sus dudas para poderlas ir revisando, ¿sale? Entre más concretas sean, pues es más sencillo. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.